Hola, profe. Hola, ahí estoy esperando que se conecten más compañeros y compañeras. Bien, bueno, creo que somos varios y varias, así que podemos ir empezando. No sé si tienen alguna consulta así, duda. Yo pensaba hacer tipo un repaso muy general de los temas que van a ingresar. Y si tenían una consulta, así vemos si la retomo mientras hago la presentación o si no, después la respondo por aparte. Bien, Sí, yo perdón, re adelantada, ¿no? Pero bueno. No, yo tenía varias preguntas en realidad. Con el tema de, a mí lo teórico, me quedó bastante claro con el repaso que tuvimos con el profe. Me sirvió un montón eso. Lo que yo no, termino de entender o me queda como inconcluso en realidad, porque no sé si lo estoy haciendo bien o mal, es el tema de los cálculos en general. ¿Qué me bien. pasa con los cálculos del sistema monetario y financiero? Eh, o sea, no sé si los cálculos, sino los ejercicios que viste que aparecen en los PowerPoint y eso. Yo medio que los traté de hacer, pero nada, quería saber, o sea, quería que si nos podías explicar, digamos, eso. Vos decís lo del multiplicador bancario. Claro, Bien. sí, Yo de eso no voy a tomar, del sistema financiero no voy a tomar ejercicios prácticos así matemáticos. ok. Sí de sector externo, que ahora les voy a explicar algunos, pero son muy sencillos, o sea, hacer multiplicaciones. Em, y que tiene que ver con esto, con el que puedan entender lo que un exportador, digamos, gana cuando lo recibe en dólares y cuánto eso es en pesos, que nada, creo que todos y Claro. todas en Yo te algún iba a momento han hecho esa... preguntar qué es lo que ibas a tomar, digo, de cálculos y de ese tipo de cosas, porque si bien hay un montón, no sabíamos bien, y hablé con algunas compas en especial, que no sabíamos bien qué cálculos ibas a tomar y si los podías explicar. Y otra cosa era de lo de mercado. Yo Ujú. quería saber qué iban a tomar de mercado, porque por ahí no me quedó tan claro, como Bien, que, sí, eso lo vamos a ver ahora en el repaso. bien. Bien. ¿Alguna otra cosa más? Creo que Juan habló por Profe, todo. ah, entonces lo de agregados monetarios, eso de M1, M3, M2, M3, eso no va. O sea, no.
No, o sea, no se va a tomar tipo el cálculo del Claro, multiplicador eso. bancario, o sea, porque el concepto o la idea madre de eso, lo que busca que ustedes entiendan es que, digamos, vieron que siempre se habla de la emisión monetaria y que, bueno, es el banco central el que está encargado de emitir ese dinero. Pero además de este dinero, hay otra forma de generar dinero, que es este dinero bancario, que lo pueden realizar los bancos comerciales. Y ese dinero bancario se hace a partir de lo que nosotras y nosotras tenemos ya en el banco, inclusive que ni siquiera lo tenemos en ahorro, porque, no sé, por ahí creo que hay un montón de personas que dejan depositado su dinero ahí y no lo deciden llevar al ahorro, pero el banco está haciendo operaciones con eso. Por eso el banco te pone un límite del dinero que puedes sacar por día, que ese límite, o sea, si bien no es el concepto como tal, pero bueno, hay un encaje, este coeficiente de reservas que el banco tiene que tener por si ocurre, bueno, lo que ya sucedió, que es muy improbable, pero bueno, que acá en la Argentina por eso, digamos, hay ese resguardo de no dejar, digamos, el dinero en el banco con el corralito. Em, pero, digamos, lo que busca es eso, cómo explicar cómo los bancos comerciales están todo el tiempo haciendo dinero bancario, o sea, están generando dinero porque si bien tienen que tener una parte que está en guardado, digamos, que no lo pueden utilizar, bueno, hay otra parte que llega a otra persona y se lo están prestando para crédito, para lo que sea. Entonces, esa es como la idea matriz un poco del cálculo que está ahí, digamos, en el PowerPoint, ¿no? O o sí, que en el libro en realidad. Pero sí, no, eso no, por lo menos yo no sé si en la teoría, supongo que tampoco no creo, pero bueno, no sé, la verdad, porque cada docente, digamos, hace su parcial. O sea, Sergio hace sus preguntas, Fabián hace las de él a la mañana, yo hago las mías y bueno, dependiendo en base a lo que cada docente, digamos, le dio más énfasis. Así que eso, no van a ir eso, así que tranquilas. Bien. Pregunta, ¿con el tema del tiempo va a ser como en el parcial anterior? Sí, vamos a yo voy a hacer 4 preguntas y por ahí sí, 50 minutos como el recuperatorio, como el último. Así que así sí. Y también de vuelta de 6 a 8, bueno, ustedes ahí calculan a qué hora entran y eso. Bien, bueno, entonces arrancamos que usted un poco ya lo habíamos visto, así que le voy a pasar medio rápido. Lo del sector monetario y financiero. Bueno, esto de qué es el dinero, las características, es importante que, bueno, que lo tengan en cuenta, que tiene que ser de carácter duradero, em, que también no es no, digamos, no se puede consumir, o sea, lo que, digamos, un poco habla de Santis, y también, bueno, esto les invito a que vayan al texto, a de Santis, porque por ahí capaz no sé si se están quedando mucho con los videos y con el PowerPoint y no, por ahí a veces no es suficiente. Y de Santis pone así uno que otro ejemplo que te ayuda como a comprender un poco por ahí mejor de qué se trata. Y bueno, cuando hablan esto de las diferencias, o sea, el cómo en el pasado se generaba o se trataba de comerciar a través de la sal, bueno, del maíz en su momento, en nuestros antepasados indígenas. Así que, bueno, esto, no sé, las características del dinero es importante que las tengan en cuenta. También, bueno, esto, las clases de dinero que existen en la actualidad, bueno, inclusive ahora no me faltó medio agregarlo, pero bueno, el Bitcoin y los NFT, bueno, hay un montón de nuevas formas sí, de generar transacciones bueno, que están surgiendo día a día, también podría considerarse, pero bueno, por ahora vamos a tomar solamente estas 3 clases de dinero. Em, Bien, y acá, bueno, también lo que tiene que ver con las propiedades o las funciones del instrumento monetario, o sea que acá, sobre todo en la Argentina, impacta mucho el hecho de que, bueno, el peso no tenga ese valor necesario para considerarse como esto, como reserva de valor, ¿no? Que es una de las características esenciales para poder operar con esta moneda.
Y tiene que ver con eso, tiene que ver con las diferentes problemáticas que tiene el país, pero bueno, hace ya varios años. Y que bueno, que muchos y muchas de los argentinos y las argentinas que pueden ahorrar, bueno, no lo consideran como esta reserva de valor. Entonces no consideran que puedan mantener su riqueza con esta moneda. Bueno, ya sabemos también esto, que la moneda que está actualmente es, bueno, moneda papel o metal, y la fiduciaria o bancaria, que bueno, que ya tampoco no se utiliza mucho la parte de cheques. También está como bastante desactualizado, y se pasa mucho, bueno, ahora con todo el tema de las billeteras virtuales. Bien, bueno, eso también ya que habíamos mencionado la vez anterior, que es el instrumento de pago más líquido, es el dinero, y que bueno, se lo denomina agregado monetario M1. em, y bueno, que de esto que hablamos de la base monetaria es el resultante de sumar el circulante y la reserva legal de los bancos. Bien, esto, lo que les mencionaba al principio, la emisión monetaria únicamente la puede realizar el Banco Central. Y después tenemos la creación monetaria, o esto del dinero bancario, que es ese dinero que pueden generar los bancos y que, digamos, es a lo que se abocan en realidad. Y lo que les interesa es poder generar estos préstamos a, bueno, diferentes agentes económicos. Que acá también hay como, no sé, críticas o las fallas que por ahí tiene el sistema financiero, y que cuando entran en juego también con determinado tipo de gobierno, determinada, sí, posicionamiento con respecto a para qué sirve, o cómo utilizar este dinero para efectivamente generar que una sociedad sea más productiva y sea más inclusiva y sea más equitativa. Bueno, también depende de la política que tenga el Banco Central. Por eso el Banco Central, bueno, depende de la persona, que en teoría no debería, bueno, ser así. Pero bueno, depende de quién esté llevando al mando sí, el funcionamiento del gobierno. Por ende, por lo menos si yo como Estado, como gobierno, tengo una tasa de interés alta, eso va a generar que haya mucho menos posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas, la economía popular, buena, pueda acceder a créditos para desarrollar y generar más crecimiento en su actividad. Y hace también que todos, no sé si también vieron el video, es por ahí, no sé si en el parcial de teoría, porque antes se hacía un poco diferente, se les pedía como que vieran el video este de ley de entidades financieras, en donde ahí explica, bueno, una ley que todavía está vigente, una ley de la dictadura, en donde explica cómo, digamos, en vez de que toda la producción, que todo sí, los ahorros y la capacidad que tenían los empresarios y un montón de, bueno, de agentes económicos se fueran hacia la parte productiva, bueno, lo que hacían era irse hacia, hacia el sistema financiero, ya que, bueno, esto implicaba solamente mover tu dinero hacia los bancos y no generar producción, no generar empresas, no generar trabajo para los y las argentinas y argentinos. Así que bueno, tiene mucha relación esto. eh, Bien, las funciones del Banco Central, bueno, que ya habíamos mencionado, la emisión del dinero, el control del circulante, regular y controlar la actividad bancaria, el control ingreso de divisas, bueno, que acá, em, digamos, lo que viene funcionando hace un par de años, que tiene que ver con el cepo cambiario, que esto también, bueno, de vuelta son políticas que implementan distintos gobiernos. Y a su vez, que es importante y que lo menciona el texto de Santis, que en el 2012 se genera una nueva carta orgánica del Banco Central, en donde se le da otra perspectiva a el Banco Central. O sea, se le busca, o, se intenta que tenga otra perspectiva, y que tiene que ver con que además de esta estabilidad monetaria que se busca,
haya un pleno empleo de los recursos y desarrollo con equidad social, que generalmente, digamos, los bancos tienen o sea, el Banco Central y las personas que ocupan estas funciones tienen una mirada un poco ortodoxa en cuanto al funcionamiento, o más allá de que sea una persona heterodoxa, bueno, siempre buscan como ir hasta este punto del equilibrio, hacia bueno, tratar de no emitir y bueno, un montón de cuestiones más. No hay una mirada como esto, de que precisamente se necesita ir hacia este pleno empleo de los factores productivos y hacia esta equidad social. Eso fue como un cambio bastante importante que hubo en el 2012. Y acá tenemos, bueno, lo que tiene que ver con la reserva de valores, con las funciones de los bancos comerciales, que tienen que ver con esta reserva de valores, captación de ahorros, financiación de actividades productivas, financiación del sector público. Bien, y acá, bueno, vamos a lo que habíamos mencionado y que como también, digamos, más allá de que por ahí algunas personas, bueno, cuenten con la capacidad de, no sé, tener una tarjeta de crédito o estar más inmersas un poco en el sistema financiero, como, bueno, todos de una u otra manera estamos, porque aquellas personas que no cuenten con esa tarjeta de crédito, bueno, tienen la tarjeta SUBE que funciona como un fideicomiso, que eso también de vuelta lo explica el video que habla de las identidades financieras. Y bueno, ahí también lo que menciona es eso, cómo se ha invertido en nuestra sociedad el hecho de generar capital productivo eh, para desviarse o para irse a la creación de capital financiero. Y bueno, esto ha generado, bueno, un cambio global en lo que tiene que ver y bueno, también dado esto es que ha surgido tan fuertemente la economía popular, social y solidaria, ¿no? También por este no pleno empleo que digamos que nunca va a retornar a lo que fue, no sé, en la década dorada del capitalismo, que muchos y muchas todavía como que, no sé, de políticos o funcionarios o inclusive, no sé, estadistas hablan de la posibilidad de volver a esto y bueno, no es improbable y a esta altura casi imposible de retornar a este pleno empleo. Bien, y acá, bueno, mencionaba, vuelvo a mencionar lo que habla la ley de entidades financieras y que las principales disposiciones que hubo fue esta descentralización de los depósitos y liberalización de la tasa de interés. Como les mencionaba también antes, la tasa de interés es de suma importancia para el desarrollo de un país, ya que, bueno, esto genera la posibilidad o no de que estas unidades productivas de empresas puedan acceder o no al crédito. Y bueno, las consecuencias fue esta fuerte concentración. Nada, creo que hoy en día yo les tenía otro gráfico para ver cómo está concentrado el mercado y que también lo vamos a ver más en la parte de sistema de precios y de mercados. Todas las empresas de alimentos en la Argentina. Y bueno, esto lo que genera hoy en día, ¿no? El problema que genera hoy en día para todos y todas en nuestra vida cotidiana. Bueno, esto también de vuelta a la orientación del crédito, actividades especulativas, un peso mayor, bueno, de lo financiero, bueno, el reordenamiento político condicionado por esa financiarización. Bien, ahí. Bien, acá de vuelta, bueno, la diferencia entre, bueno, la base monetaria y la oferta monetaria. Bueno, esa base monetaria es este dinero real, billetes y monedas o en las cajas de los bancos, en las cajas de ahorro. Y esta oferta monetaria es el dinero que hay en circulación de la economía. Que allá aquí incluye, bueno, esto del dinero bancario. Bien. Y acá un poco, bueno, de un texto que trabajo yo en otro seminario con otras compañeras, de, bueno, de cómo este sistema financiero se ve, o sea, afecta directamente a las mujeres, ya que, bueno, somos las mujeres en general quienes estamos, o bueno, están en posiciones de precarización más aguda y, digamos, son
las que integran con más fuerza las trabajadoras de la economía popular. Son quienes más integran estos lugares. Y bueno, después de la pandemia esto se vio sumamente más agravado. Y bueno, allí habla un poco de esto, de esta deuda externa y cómo, porque a veces pareciera que no afecta y que solamente, bueno, es una deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, la realidad es que afecta cotidianamente y, bueno, esa deuda que hay con las mujeres y cómo, bueno, son cada día más explotadas, tanto, bueno, trabajadoras domésticas, los que están en los barrios trabajando también, y bueno, los campesinos, repartidores, etcétera. Como un poco realizar este como esa así relación entre lo financiero, que parece como muy abstracto, y lo cotidiano. Bien. Bueno, acá seguimos un poco con, a ver, miro el chat, ¿me han consultado algo? Bueno, por ahora, bien. Bueno, el mercado de la formación de precios. Acá un poco, bueno, nos remitimos a lo que eran los neoclásicos, lo que vimos en un principio de la cursada. Y bueno, esto, nos remitimos a esto porque, bueno, es el paradigma que aún está dominante en las ciencias económicas y en muchos despachos de la economía actual. Em, y bueno, ellos hablan esto de, tratan de poner todo en lógica matemática. em, y bueno, nada, esto que bueno, hablan del método de optimización, como que un poco se menciona esto. Bien, esto lo voy a pasar porque no. Bien, como habíamos mencionado cuando vimos a los neoclásicos, bueno, ellos toman obviamente muchos postulados y muchas ideas de los pensadores clásicos y bueno, pero se diferencian en algunas otras como esto de que la riqueza es subjetiva, yo puedo ser un trabajador y considerarme multimillonario, pero está en mi subjetividad. Y bueno, otras diferencias. Y bueno, cuando estos pensadores generan su teoría, bueno, ellos hablan parten de pensar un mercado de competencia perfecta. Ese mercado de competencia perfecta tiene estas cinco características, que tiene que ver con la existencia de infinitos compradores e infinitos vendedores en el mercado, que el producto es homogéneo, que cada consumidor y consumidora tiene información acerca del producto. Bueno, ellos hablan ahí, bueno, de información perfecta o transparencia, que hay una libre movilidad perfecta de bienes y factores productivos y que, bueno, el mercado tiene una libertad de entrada y salida de divisas y de, bueno, movilidad en general. Esto, bueno, es un escenario improbable. En ningún país existe, digamos, un mercado de competencia perfecta, porque o hay empresas que generan publicidad engañosa o hay empresas que no dan la información a sus consumidores acerca de su producto y porque, bueno, no hay esto, la cuestión de producto homogéneo o no existen infinitos compradores, infinitos vendedores. Digamos, son muy pocas las empresas que se dedican, hay una posición dominante y tiene que ver con estos monopolios, oligopolios, que precisamente al tener algún, así sea constituido uno, bueno, no sería un escenario de competencia perfecta porque hay alguien que está dominando ese mercado de determinado producto o determinado servicio. Entonces ahí ya no se podría hablar de competencia perfecta. Bien, acá tenemos por el otro lado los mercados de competencia imperfecta, que es lo que realmente sucede. Bueno, tenemos el monopolio, que es un vendedor, infinitos compradores. Acá, bueno, ¿quién fija el precio en el mercado? El único productor. El duopolio, dos vendedores, infinitos compradores. Dos productores fijan el precio.
El oligopolio, un grupo de vendedores, infinitos compradores, bueno, el grupo que vende fija el precio. Y el monoxodio, infinitos vendedores, un solo comprador. Acá, digamos que, bueno, no sé si podría hablarse totalmente, pero bueno, Sancor y La Serenísima serían un caso de un monoxodio, ya que, bueno, hay muchísimos tamberos que buscan meterle su leche, y ellos son los que fijan ese precio de la leche al cual ellos piensan comprarle a ese tambero. Bien, acá algunos datos de cómo está concentrado el mercado alimenticio y de lo preocupante y cómo afecta a nuestros bolsillos día a día. Ay. El 82% del mercado nacional de la harina está concentrado en dos empresas privadas. El 80% del mercado lácteo está concentrado en dos empresas privadas. El 79% del mercado, bueno, casi el 80% de fideos está monopolizado por la empresa Molino Río de la Plata. El 90% del mercado aceitero nacional está concentrado en solo tres empresas privadas y el 80% del mercado nacional está monopolizado por la empresa Ledesma. Y por último, el 58% de alimentos está centrado en siete firmas de supermercados. Bueno, esto deja mucho que desear. Y bueno, ni hablar de que, bueno, se sancionó la ley de góndolas, pero aún no está reglamentada, como también la ley de agricultura familiar, que hace poco, bueno, sancionaron o mencionaron que ya está la reglamentación, pero son leyes que, bueno, la de góndolas es un poco más reciente, pero la ley de agricultura familiar campesina, campesina indígena, está sancionada hace 5 años, si no estoy mal, un poco más. Y bueno, el hecho de no tener la regulación, la reglamentación, es un problema porque no se vuelve realidad, digamos, la letra muerta, la ley muerta, si no funciona en el cotidiano, en la realidad, si no hay un espacio real en donde esos productores eh, se puedan ver beneficiados y como productores sin tener este intermediario, y bueno, nosotros y nosotras a su vez en ese espacio, en nada, de poder tenerlo al alcance real nuestro, no en una feria, no, si bien las ferias son muy importantes y son espacios súper armoniosos, bueno, se necesita que se pueda trascender de eso, ¿no? Y además esto, generar esta competencia que supuestamente los liberales hablan, pero que en realidad no, no es así. Bien, acá un poco lo que también estaba mencionando Sergio. Con respecto a que creo que bueno, le consultaron en un momento por la demanda y la oferta. Bueno, la demanda tiene que ver con con lo que estamos dispuestos a comprar como consumidores, lo que estamos lo que estamos dispuestos a pagar por ese producto, por ese servicio. Bueno, esto precisamente tiene un poco la lógica de esta economía neoclásica, de el supuesto de competencia perfecta. Está basado en esto, esto, de que nosotros como consumidores vamos a querer comprar, bueno, dependiendo y mirando los diferentes precios que tengamos, pero también se tienen en cuenta nuestros ingresos. Cuando vamos a comprar algo, tenemos en cuenta eso, nuestros ingresos, las necesidades que tenemos, los gustos, las expectativas, etcétera. Bien, entonces por eso decimos que la demanda, la curva de la demanda, y que lo van a ver también ahí en DeSantis, hablan que tiene una pendiente negativa, porque a menor precio vamos a querer poder acceder a ese producto, a ese servicio que querramos. Por eso tiene, bueno, esta pendiente en negativa. Y la oferta, o sea, lo que los productores, empresarios nos quieren vender, también o sea, va a estar basado en lo que ellos están dispuestos a cobrar. Por eso, digamos, no sé, y que ahí sí se puede ver un poco, porque hay muchos productos, servicios, hay muchos, sí, elementos que hoy en día no tienen que ver con esa producción o con esta ley de la demanda y de la oferta,
Em, no sé, si yo quiero comprarme un palo de golf eh, y el palo de golf por ahí al productor le salió 1.000 pesos hacerlo, pero en la venta está 40.000 pesos. Tiene que ver con ese otro, tiene que ver con los gustos y con la necesidad, o sí, con los gustos que yo tenga al querer comprarme ese palo de golf. Em, pero no tiene que ver con, con lo que le salió realmente o efectivamente a este productor. En donde sí se pudo ver claramente, digamos, esta ley de la oferta y la demanda fue en el tema de tapabocas, por ejemplo, que ahí también, bueno, tuvo que el Estado intervenir para que todos y todas pudiéramos acceder. Primero hicieron, bueno, un control de precios, un congelamiento de precios, y después obviamente el Estado empezó también a repartir un poco en abastecer más a su sistema de salud, que no contaba con esa demanda tan alta de tapabocas. Ahí se puede ver un poco mejor esto de la ley de la oferta y la demanda. Porque obviamente, digamos, los que producen están dispuestos a cobrar más por algo que saben que se está demandando más. Y acá, bueno, también esta oferta está determinada por el precio de estos recursos productivos, por esta tecnología disponible y por las expectativas que hay al respecto. Entonces vamos a mencionar que la curva de la oferta tiene una pendiente ascendente. Entre más el precio suba de ese producto, yo voy a querer vender un poco más. Bien, entonces como hablamos de este supuesto de competencia perfecta, siempre se busca estar en equilibrio. Entonces, este equilibrio supone esta interacción entre la oferta y la demanda, donde se pueda fijar un precio en donde supuestamente ni el que venda gane muchísimo, ni el que compre a un precio súper económico. Entonces, tienen que fijarse como un punto medio entre esas intersecciones, entre esta curva de oferta y de demanda. Entonces, allí donde se fija este equilibrio, este punto donde se intersectan, bueno, eso sería como el precio fijo, el precio al que se acordaría, donde habría ese punto de equilibrio. Ahí, bueno, ahí sería la mitad, sería como el precio de equilibrio. Si no está muy alto, bueno, sería este exceso de oferta o exceso de demanda. Bien. Bueno, acá continuamos un poco con, reforzamos lo que es un monopolio, que bueno, esta situación en la que hay solo un oferente del bien. Y este oligopolio se configura cuando hay pocos productores del mercado de un bien. También, bueno, hay diferentes como caracterizaciones, pero bueno, De Santi no las menciona, así que no las vamos a tener en cuenta porque hay monopolio simple, discriminante, como que hay diferentes tipos de monopolios. Y también los oligopolios pueden ser de carácter coordinado, parcialmente coordinado, sin coordinación. Por lo menos en la nafta. Digamos, sabemos que YPF es dominante, pero bueno, está también Shell, Puma, bueno, hay varias empresas. ¿Qué pasa? Estas empresas pueden tener sí, pueden generar esta coordinación y decir, bueno, fijamos el precio de la nafta a tanto. Em, o no pueden coordinar este precio, entonces como que depende, digamos, de eso. También hay monopolios que son estatales, como es el gas ya no sería, porque ya es una empresa privada, Gamusi. Y creo que la Edelap también es privada, ahora no me acuerdo. Pero bueno, hay también esto, como que generalmente lo que sucede y también eso, por eso la importancia de la intervención estatal, es que en un inicio, cuando digamos se crearon toda la red de sí, gasoducto, electricidad, bueno, no había ningún empresario y que esto es un poco el concepto, o no sé si es que no lo entienden o bueno, en realidad no lo quieren entender o no les interesa, digamos, sin el Estado, y tampoco quiero decir que yo sea una defensora a ultranza del Estado, porque también
considero que hay un montón de críticas para hacerle. Pero bueno, si el Estado en un inicio no hubiera generado las condiciones propicias para siquiera generar el pavimento por donde hoy caminamos o por donde hoy transitan y pueden transitar de manera más adecuada los productos, sí, si no se hubiera desarrollado esta red eléctrica, red de gasoducto, etcétera, etcétera, bueno, no fuese posible el desarrollo de ninguna empresa. Entonces, de ahí viene la importancia del desarrollo y del, o sea, del Estado como tal y de aportar con los impuestos y que, bueno, la responsabilidad que tienen aquellos y aquellas quienes tienen más ingresos con respecto al resto de la población, porque precisamente se están enriqueciendo gracias al resto de la población. Si no vendieran sus productos, ¿a quién le pondría? O sea, ¿quién les compraría? Porque todos y todas las empresas privadas viven de una venta de productos y servicios. Y no viven y de un país del país en el que están, en el que tienen situada su unidad productiva, su empresa. Obviamente hay empresas de eso que son transnacionales. Bueno, ahí Sergio ponía el ejemplo de Arcor y de Techin. Bueno, estas empresas tienen sucursales, bueno, en Brasil, Techin tiene sucursal en Luxemburgo, en donde generan un montón, o sea, donde fugan generalmente y principalmente todas sus ganancias. Bueno, no sé si todas, pero una parte. Y bueno, no hay un control, digamos, sobre esto y, digamos, no sé, una persona, una pequeña empresa sí tiene que tributar todo el tiempo, si no, bueno, esa empresa se ve en problemas, se ve cerrada. Bueno, ¿por qué no lo hacen así los y las que más tienen? Bien, acá hay como otro, lo que les mencionaba de los diferentes tipos de monopolio y de oligopolio. Bien, acá, bueno, lo que mencionábamos de esta función de la demanda, función de la oferta, que tiene pendiente negativa, pendiente positiva, todos estos, o sea, que parecieran que son como letras muy confusas, tiene que ver con, bueno, cantidad de lo que se demanda. La P de precios, ingreso, necesidades, gustos, preferencias, y bueno, acá también precios, tecnología, precios de insumo. Los economistas les gusta ponerle letra a todo y número, pero bueno, es más sencillo de lo que parece. Bien, acá, bueno, como un ejemplo un medio burdo de el precio de la hamburguesa, em, la cantidad de hamburguesas que estoy dispuesto a consumir, el precio que estoy dispuesto a pagar por estas hamburguesas y bueno, este equilibrio que encuentro entre lo que demando y entre lo que yo ofrezco como empresario de la hamburguesa. Bien. Bien, bueno, ahora pasamos a sector externo. Reviso los chats. Que bueno, un poco ya con Sergio estuvieron viendo también. Em, ¿Qué tiene que ver con estas operaciones que se realizan, que tiene la Argentina para con el resto del mundo? Y cómo estas operaciones se realizan en la balanza comercial, que fue lo que ya vimos también digamos, en la primera parte de la materia, entre estas importaciones y exportaciones que realiza la Argentina. Y por el otro lado tenemos esta balanza de transacciones corrientes, en donde, bueno, acá se realizan como otro tipo de actividades. Y bueno, tenemos este movimiento de capitales que implican estos egresos e ingresos. Y que bueno, acá tenemos estas inversiones directas o capitales de riesgo, que bueno, ahí también Sergio mencionaba esto de si una empresa argentina está en el exterior, bueno, eso implica esta salida de capitales. También, bueno, se encuentra estas inversiones en cartera o préstamos y bueno, estos capitales compensatorios, que bueno, generalmente son estos préstamos del FMI. Bien, y estas operaciones se realizan en la cuenta capital y financiera de esta balanza de pagos que vamos a ver más adelante. Bien, esto también ya lo mencionamos. Bien, acá sí tenemos esta
la balanza de pagos, en donde está, bueno, la cuenta corriente, estos bienes y servicios que generan importaciones, exportaciones. Y por el otro lado está esta cuenta capital y financiera, que bueno, ya también mencionamos anteriormente. Bien, y acá lo que mencionaban, lo que se charlaba un poco con esto, con los exportadores y el tipo de cambio y cómo afecta esto también a nuestra vida cotidiana, ya que, bueno, los exportadores van a querer vender o sea, van a querer que el tipo de cambio oficial, obviamente, sea alto, porque, bueno, esto le va a generar más ingresos. em, y va a generar más ganancias, básicamente. Además, bueno, ellos, y sí, ellos pagan en pesos, o sea, no pagan a sus trabajadores y a sus trabajadores en dólares, sino que lo pagan en pesos, así que, bueno, esto les genera un margen bien importante y bien diferente de ganancia. Bueno, acá también lo que mencionábamos del tipo de cambio que se puede fijar de dos formas, libremente, que fue lo que hizo el macrismo en un inicio hasta, bueno, el 2019 que impuso el cepo, em, y que generó lo que ya sabemos con la fuga de el Fondo Monetario Internacional, de estas y estas diferentes jugadas que hicieron y que, digamos, era la posibilidad de que las personas que quisiéramos podíamos comprar, sí, adquirir hasta $2.000, cuando, bueno, la situación del país era bastante improbable que se pudiera, que uno o una persona que ganara en pesos pudiera acceder a esos dólares, así fuese, bueno, además de que, bueno, empezó a subir el dólar de una manera impresionante en su gestión. Y bueno, con intervención estatal, que es lo que, bueno, tenemos actualmente para fijar este tipo de cambio que, bueno, que no sea ni muy alto para los importadores, porque cuando es muy alto, los importadores no pueden comprar, básicamente, y bueno, esto perjudica a la industria y que tampoco sea tan bajo porque va a desalentar mucho a las exportaciones. Entonces, nada, los exportadores van a copiar su producción y no la van a querer vender hasta que efectivamente cambie, valga la redundancia, el tipo de cambio y aumente. Ahí van a querer vender. Entonces, por eso, bueno, se menciona un tipo de cambio alto, alienta esas exportaciones, favorece a a los exportadores y a esas actividades vinculadas, desalienta las importaciones, em, bueno, favorece la industria porque se ahorra $2, pero lo cierto es que la Argentina, como muchos países de América Latina, no tienen una dependencia industrial, por ende siempre se necesita generar importaciones de computadoras, celulares, de infinidad de cosas. Inclusive, bueno, recuerdo un momento una compañera que necesitaba, había un problema con las importaciones y no podía tener sus lentes de contacto hasta ese nivel en algo tan esencial como es la vista. Bueno, hay que generar hay que importar y no se produce eso acá en la Argentina, como en muchos países, obviamente, y eso que, bueno, la Argentina es uno de los países más industrializados de la región, pero bueno, es una falla bien importante. Bien, vamos a... Ah, bueno, acá para mencionar un poco lo que tiene que ver con el índice de relaciones de intercambio. Y bueno, esto que yo les mencionaba del video de Previch en la clase con Sergio, en el encuentro con Sergio, que si pueden peguenle una mirada, está bueno. Y que, bueno, Raúl Plevich hablaba de esta tesis de que a medida que pasa el tiempo y analizando, digamos, el panorama después de la Segunda Guerra Mundial, el panorama económico de la región de América Latina, él veía cómo se daba un deterioro en esos términos de intercambio. ¿Qué quiere decir esto?
que a medida que pasaba el tiempo, los países que producían y que vendían materias primas, recursos naturales, bueno, se veían desfavorecidos a nivel internacional con la compra de bienes y de insumos manufacturados. Esto es lavadoras, lavarropas, perdón, heladeras, computadoras, bueno, en ese momento no, no tantas computadoras, pero bueno, veía que por más de que inclusive hoy estamos viviendo un escenario, bueno, bien particular, tanto por la pandemia como por la guerra que se está sucediendo en Rusia y Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y cómo esto, bueno, ha generado estas ganancias desorbitantes para muchos de estos exportadores, pero por más de que, digamos, estas ganancias sean, digamos, muy altas y bueno, por eso es que se quiere implementar este impuesto a la renta, que ahora no me acuerdo cómo se llama bien. Pero bueno, por más de que haya unas ganancias importantes en esto, lo que tiene que ver con los bienes, con las materias primas, con los alimentos, no significa que esta situación se va a revertir, o sea, que la soja, el trigo, el café vayan a superar y vayan a ser mucho más altos y vayan a generar tanta competencia y se vaya a sostener en el tiempo con los productos y la tecnología de punta. Digamos, esto no va a suceder o no es lo que no se prevé, no se estima porque, nada, ahí está. Entonces él hablaba de esta tesis de este deterioro en los términos del intercambio, que bueno, ahí también critican a lo que tiene que ver con David Smith, con David Ricardo, perdón, Adam Smith, que ellos hablaban de las ventajas comparativas que tenían los países. Así que bueno, esto es un poco, pero bueno, les recomiendo que vean el video y van a entender un poco mejor. Bien, paso a explicar acá el ejemplo del- de un ejercicio que nada, son muy sencillos. Solamente es leerlo y no van a tener problema. Bien, tenemos este problema uno que dice, si un argentino vende 1.000 toneladas de trigo a Estados Unidos, siendo que cada tonelada de trigo se encuentra en el mercado internacional a $510, y sabiendo que el dólar cotiza a 90 pesos, contestar. ¿Cuántas divisas ingresan al Banco Central? ¿Cuántas divisas salen de la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Cuántos ingresos tiene el empresario argentino por dichas exportaciones? Y bueno, si en la Argentina se produce una evaluación de modo tal que el dólar trepa hasta alcanzar los 200, ¿cuánto ganaría ahora el exportador argentino por la venta de trigo? ¿Alguien se anima a hacer el ejercicio y decirme? O sea, acá lo que tenemos es, solo hay que multiplicar, básicamente. Entonces, Sería 1000, o sea, 1000 por 510 de los dólares. bien, sí, Obviamente con los signos y todo eso, pero sí, sí, más o sí, menos así. bien. Quedaría Entonces, ¿hay 510.000. cuántas divisas ingresarían? 510.000 dólares. Bien. ¿Y cuántas divisas salen de la Reserva Federal? También. Bien, las mismas. Son así preguntas medio tramposas que uno dice, es muy boludo esto que me pregunten, pero bueno, es así. Bien. ¿Cuántos ingresos tiene el empresario argentino por dichas exportaciones en pesos? Tenemos que fue 510.000, era el Por primero, 90, por 90. Bien. que está el dólar. ¿Cuántos? ¿Tienen el número?
Lo hice con la calculadora igual. Sí, 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 obvio. 45.900.000 Bien. Y pesos, perdón. sí, pesos. Sí, porque multiplicamos los dólares por los pesos. Y dice, si en la Argentina se produce una devaluación de modo tal que el dólar trepa hasta alcanzar los 200, básicamente como está ahora, em, ¿cuánto ganaría ahora el exportador argentino por la venta de trigo? Entonces tenemos los mismos 510, pero ahora en vez de ser por 90, lo hacemos por 200. Sí, serían 102 millones. Bien. Bueno, No ahí, entendí, ¿cómo? no entendí nada, me perdí. ¿Usamos la fórmula anterior o no? No, yo ya me mareé. Estamos multiplicando solamente. A ver, les pongo la siguiente para que así lo vean más gráfico. ¿Cuántas divisas ingresan al Banco Central? Entonces tenemos la multiplicación de las 1.000 toneladas que vende el argentino por estos 510. Entonces tenemos que ingresan al Banco Central 510.000 dólares. Entonces, bueno, la pregunta boluda que dice, ¿cuántas divisas salen de la Reserva Federal? Bueno, salen las mismas 510.000. ¿Cuántos ingresos tiene el empresario argentino por dichas exportaciones en pesos? Entonces se realiza la operación, una multiplicación sencilla de estos 510.000 por 90, que sería el valor del dólar en Argentina. O sea, un dólar vale 90 pesos. Entonces serían 45 millones de pesos. Y después en el ejercicio me dicen, bueno, si se produce una evaluación y el dólar trepa hasta alcanzar los 200, ¿cuánto ganaría ahora el exportador argentino por la venta de trigo? Entonces se vuelve a hacer lo mismo, pero en vez de hacerlo por 90 como lo hicimos acá, lo hacemos por 200, que es el nuevo tipo de cambio que digamos que tiene. Entonces serían 102 millones de pesos. Ahí se entendió un poquito mejor, ¿no? Profe, yo justo se me cortó la conexión, tipo, mucho antes, perdón, ¿eh? Ah, Cuando hablaban de cuando decía neoclásicos, ¿estaban hablando del sector público o no? De cómo, pues se me cortó justo ahí no, todavía no y hemos... no encontré el power. Sí, no, no hay Dale. problema. Todavía no hemos ido al sector público. Estábamos hablando del mercado y la formación de Ah, precios. listo, listo. Sí. Perfecto, gracias. Bien, ¿esta parte quedó clara? ¿Es? Sí, ¿Sí? Sí. Bien. o sea, digamos, vamos a tener un ejercicio como es de este tipo en el parcial, digamos. Sí, sí, sí. Pero Bien, es eso, son sencillos, no, o sea, no va a ser más que multiplicar. mejor. Sí, sí, sí. ¿Y vamos a tener algún otro así con fórmulas como del sector externo, de la No, demanda y no, eso? Ah, esto sería sector externo. Pero no, no, digamos, del otro que habían consultado en un inicio era el sistema financiero, el sistema bancario y financiero, del multiplicador bancario, pero no, eso no, no lo voy a preguntar. Así que tranqui. Bien, bueno, pasamos ahora a sector público. A ver, bien. Bueno, acá, bueno, ya teníamos la parte del sector público, bueno, se divide en financiero y no financiero, que acá la parte, bueno, del sistema financiero que tiene que ver con el Banco Central y los bancos comerciales ya lo estuvimos viendo.
Y después está, bueno, la parte del no financiero, que tiene que ver esto con el sector público nacional, los estados provinciales y municipales, y bueno, está administración nacional, que bueno, ya hablamos de la administración central, organismos descentralizados, organismos previsionales. Bien, y acá está un poco también que Sergio lo había mencionado, estos bienes y servicios públicos, que bueno, la Argentina es uno también de los pocos países que tienen como servicios gratuitos y públicos la educación y la salud. Muchos de países de la región, bueno, tienen estos servicios privatizados. Después están los bienes que hay que obviamente pagarlos, que son, bueno, los combustibles como YPF, pero bueno, son bienes de la Argentina públicos, bueno, ya que la YPF cuenta con el 51% de las acciones. Después tenemos los servicios pagos mediante tarifas, como bueno, el transporte, las comunicaciones. Y también otro tipo de servicios que, bueno, tienen que ver con esto, una tasa que es, bueno, la limpieza de la vía pública, la provisión de servicio de agua y cloacas. Bien, entonces tenemos que el sector público se tiene que financiar de alguna manera y de esta manera es a través de los impuestos. Y estos impuestos, bueno, son de manera coactiva y su destino es esta, bueno, financiación de estos servicios que mencionamos anteriormente, ¿no? La educación, la salud, la seguridad, etcétera. Bien, tenemos diferentes formas de, bueno, aplicación. O sea, hay como dos características que tienen los impuestos, por su aplicación y por su incidencia. Por su aplicación pueden ser impuestos directos, que son impuestos a las ganancias, a los bienes personales, impuestos indirectos, que es, bueno, el IVA, el famoso IVA, el impuesto, bueno, a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos. Y por su incidencia, bueno, pueden ser progresivos, proporcionales y regresivos. Generalmente en América Latina y en países denominados subdesarrollados, se menciona que los impuestos por su incidencia son regresivos e indirectos. Esto es que su incidencia disminuye a medida que aumenta el ingreso. O sea, no, digamos, lo que debería atender o cómo funciona en muchos países de Europa es que estos impuestos son progresivos, o sea, a medida que yo tengo más ingresos, voy a pagar más, que sería como la lógica del sentido común. Y a la vez son directos, es decir, van a grabar ya sea la fortuna que tenga o las ganancias que genere, pero obviamente a nivel, bueno, importante. O si yo tengo estos bienes suntuosos, suntuarios, creo que se dice, como, bueno, autos lujosos, mansiones, no sé, bueno, vieron que ahora Shakira está en un bastante problema, bueno, personal, que eso no nos compete, pero también está con problemas con el fisco en España porque, como también Sergio estaba mostrando ahí el cuadrito de la presión tributaria de los países y la estructura tributaria, bueno, España tiene una presión tributaria alta. Por esto, bueno, creo que está debiendo como 14 millones de euros, una cosa así, por evasión. Pero bueno, allí y en muchos de los países europeos tienen la tendencia es que estos impuestos sean directos, o sea, es que tengan el nombre de la persona, o sea, se sepa el nombre y o sea, la información, la ganancia, el ingreso que tiene esta persona y no que sean impuestos indirectos, o sea, que toda la población, que es obviamente así se recauda muchísimo más, el Estado recauda más pero recauda de los más pobres y de los que menos tienen. O sea, si yo tengo un sueldo de 400.000 pesos, ojalá, y voy a comprar una bolsa de leche que está grabada de la misma manera, del 21%, no es lo mismo que una persona que tiene un ingreso de 50.000 pesos y va a comprar esa misma bolsa de leche. Entonces, hay que generar, bueno, esta diferenciación y bueno, es importante que lo tengan en cuenta.
Bien, acá volvemos a mencionar tipo de impuestos progresivos, regresivos y bueno, directos, indirectos. Y bueno, acá lo que preguntaban esto, la presión tributaria, la recaudación, ¿qué es esto? El tributo dividido el Producto Bruto Interno por 100 y ahí se genera como este indicador em, que bueno, esto básicamente mide la cantidad de impuestos que paga la sociedad. Y bueno, esto del gasto público, que es un debate ahí también bastante fuerte, y que bueno, mencionan que igual acá, bueno, porque se menciona, bueno, que los neoclásicos prefieren un Estado con menor intervención y los keynesianos prefieren un Estado, un mayor tamaño del sector público. No sé si es que los keynesianos prefieran un mayor tamaño del sector público, sino que tiene que ver con, bueno, qué está sucediéndose en concreto, o sea, qué problemas hay y, bueno, cómo se pueden mejorar esos problemas a través de, bueno, políticas públicas, de diferentes herramientas y ahí, bueno, ahí va a depender eso de cuánto yo necesito como Estado invertir para que después esa inversión se convierta en ganancia y en producción para el país y en crecimiento para el país, crecimiento económico. Entonces, nada, un poco sí, las políticas económicas, perdón, llevadas a cabo por gobiernos neoliberales como el menemismo, como no, el gobierno de la Alianza, como el macrismo, siempre abogaban y siempre este discurso que aparte porque son discursos que caen bien, de decir, bueno, ahora, bueno, justo en mi patria, en Colombia, se están llevando a cabo las elecciones. Y hay un candidato que habla todo el tiempo de esto de la corrupción y de cómo bajarle los impuestos a los congresistas, los salarios a los congresistas y quitarle no sé, los autos y que no coman tanto, discursos que son, que quedan bien y que a la persona en su sentido común le calan muchísimo, porque obviamente sí, una persona que se esfuerza muchísimo para llegar a fin de mes y que no puede llegar y que sepa que no sea un senador o un funcionario que tiene un sueldo muy alto, bueno, obviamente te genera incomodidad, te genera rabia, frustración, etcétera. Pero estos gastos, este recorte, no va a generar, digamos, que haya un ingreso mayor, porque el porcentaje, lo mismo que cuando se hacen y cuando acá, bueno, muchos, bueno, la Nata, que es un periodista que está en contra de muchos derechos que tiene la Argentina, bueno, se hace la cuenta de cuánto se gasta el sector de educación y, o sea, no hay digamos, no es algo significativo el recorte que se pueda generar en derechos fundamentales, o sea, no va a significar un ingreso que se diga, wow, o sea, con esto el PBI de la Argentina, si no pago, no hago esta inversión acá en la educación, voy a generar un crecimiento a nivel productivo, económico, impresionante. No, inclusive va a ser peor porque vos necesitas que tus chicos y chicas se formen, se estudien y puedan generar ese desarrollo para el país. Entonces nada, es como algo, un discurso que está muy internalizado y bueno, nada. Bien, acá está el cuadro que Sergio mostraba en, bueno, esto en gasto público consolidado en porcentajes del PBI. Bien, bueno, eso tenemos Argentina con el 40. Igual estos datos son del 2015, así que están un poco atrasados. Em, bien, o sea, Sergio también les había mostrado esto y creo que eso es todo. Bien, a ver, lo que tengo acá. Bien, ay, hola Juli, recién te veo. Liz, estaba escuchando Bien, atentamente si hay alguna pregunta, pero no. ¿no? Ah, bien.
Bien, les quería consultar por ahí algo que Sergio había mencionado de quienes no están con regularidad, o sea, quienes no aprobaron historia. Igual creo que están en las listas, pero como para saber si hay alguien acá con esta condición. No, todos van todas van por la posición. Ah, buenísimo. Bien, bien, bien. Bien, no sé si hay alguna otra duda. Va a ser otra vez dos preguntas de desarrollo y dos así, como no me sale, de parte más práctica, digamos, o no se sabe Eh, todavía. no va a ser todo tipo verdadero o falso o múltiple choice. No va a haber así a desarrollo. Ok. Sí, no, no. Sí, algo más se me olvida, creo que no. Profe, y Sí. cuando habla que vi el PowerPoint que dice sector público e inflación, Ah, no, pero inflación es de otro de los temas que, para el que van para coloquio. para el coloquio, sí. Ahí va, de eso no me Sí, había sí, quedado sí. claro, genial. Sí, ahora le subo este, si quieren, este que dice para de clase de consulta, que está ahí como más resumido, porque sí, el otro era cuando dábamos como ese tema junto. Bien, ¿algo más? Yo quería preguntar porque hay un texto que yo no estoy encontrando, que es el que se iba a dar el primero. Va, yo estoy con el cronograma y los textos. Sí. Como si voy leyendo a medida que, bueno, las páginas y todo. Y en el cronograma, en la clase que era el primero, íbamos a leer un texto, que no me estaría acordando cómo se llama, pero que no lo pude encontrar en, dice, en la Eh, bibliografía. ¿Será los de Economía Popular, Social y Solidaria? Creo que sí, ese es el único que me falta. Esos están en la bibliografía, sí, ¿vieron cuando ustedes entran a la bibliografía y ahí hay una carpeta que dice Economía Popular, Social y Solidaria? Ahí están esos textos. Que de ahí vamos a tomar también una pregunta, pero o sea, va a ser como en relación con el sector, con el mercado, o sea, como las diferencias del mercado capitalista y el mercado de economía popular, social y solidaria. Como que esa va a ser la relación, o sea, ahí lo vamos a incluir. O sea, no lo traje acá porque, bueno, como dedicamos una clase sí, entera a eso con las exposiciones, entonces por eso no lo traje ahora. Pero sí va a haber como una pregunta, pero va a ser eso en relación eh, a mercado capitalista, digamos, la diferencia. Bien, no sé si hay algo más. Entonces sería solamente los cálculos así como los que hicimos recién. Sí, 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 estos van a ser los únicos que tendremos. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, los y las libero. El parcial entonces sería el próximo miércoles de 6 a 8, digamos, sería como la franja que tienen para ingresar. Y después van a tener eso, cuatro preguntas y 50 minutos aproximadamente. Eso va a ser todo. Gracias.
Gracias, profe. Profe. Bueno, Saludos. nos vemos. Gracias, nos Que estén vemos. bien. Chao, gracias.